Usted está viendo Boca Chica TV3, Mágica Televisión. Dios presentan Dando a Conocer a Cristo. El debate. Muy buenos días, amados hermanos, que la paz del Señor Jesucristo los guíe y nos acompañe en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Hoy vamos a tratar un tema importante. Está en Primera de Timoteo capítulo 6 y vamos a estar tratando del 3 al 10. Piedad y contentamiento. Quiero tratar este tema porque tenemos muchas diferencias hoy, podemos decir que religiosas, y hay muchos engaños, hay muchos falsos maestros y falsos profetas que vestidos de ovejas son lobos rapaces que están devorándose y devorando el rebaño de Dios, o podríamos decir el rebaño del diablo que se apartó de Dios. Cuando toco temas como estos, siempre son temas muy conflictivos, porque hay muchos hombres que han entendido que la piedad debe ser una forma de sacar beneficios, y el ministerio de la piedad solamente se acompaña con contentamiento para que sea agradable a Dios. Tratado el tema, vamos a la lectura. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad. Óigase bien. Si alguno, cualquiera que sea, enseña otra cosa que no sea conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la doctrina de la piedad, está envanecido y no sabe nada, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia. Las iglesias están llenas de envidiosos, todas. Pleitos, están llenas de pleitos. Blasfemia, están llenas de blasfemia. Malas sospechas, todos entre uno y el otro sospechan que uno se está llevando los cuartos de la iglesia, que el otro lo quiere. Disputas necias, no que solamente disputan por el púlpito, por quien dirige, no, son disputas necias por cualquier cosa, de hombres corruptos de entendimiento, tienen el entendimiento corrompido para no entender, y privado de la verdad. ¿Por qué están privados de la verdad? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjense que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo fue
un discípulo aventajado de Pablo, al igual que Tito, Tiquicos y algunos más, Felimón. Estos fueron muchachos que se aferraron a las enseñanzas de el maestro que Pablo le mostró y les enseñó. Pero ¿qué ha sucedido con esto? La piedad es un sentimiento derivado del amor puro. Y el amor puro se goza del bienestar del hermano. En ninguna manera yo puedo venir aquí, después de tener más de 10 años predicando en contra de esos hombres corruptos, a venir a aceptarle a cualquiera que me corrompa. Es sencillo. Pablo dice aquí en Timoteo capítulo 5, versículo 24, que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Cuando Pablo se refiere a esto, dice que, bueno, hay algunas enfermedades que empiezan a drenar la vida de los hombres. Yo tengo 53 años de edad y tengo osteoartritis en la columna y en las manos. Y esas enfermedades drenan a uno, lo merman bastante. Y son parte de la paga del pecado en nuestros miembros. Todo hombre, perdón, estoy un poco agripado. Esos cambios de clima maltratan mucho a uno. Pues si todo hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Nosotros, cuando nos enfrentamos a un ministerio diabólico, como el que hemos enfrentado, no estamos enfrentando cualquier cosa, cualquier pequeñez. Estamos enfrentando un ministerio de iniquidad. ¿Quién es el inicuo? Satanás. Cuando nos enfrentamos a Satanás, la batalla es cruenta, porque ataca donde más te duele, te puya donde más te duele, te tienta donde más débil eres. Y muchas veces sucumbimos o caemos. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que se crea que está firme, cuide de no caer. En ningún momento ha sido para mí cómodo tener que hacer uso de la palabra de Dios y tener que develar o revelar los errores que tiene la iglesia, porque yo soy un monumento de errores, soy hombre lleno de carne, de esta podredumbre que todos tenemos y que lamentablemente con esta no podemos ver a Dios. Yo necesito deshacerme de ella. Mi madre me dijo en estos días, ten cuidado que te pueden matar. Digo, el que haga eso me hará un favor, porque la única forma de yo acercarme a mi Dios, si Él se lo permite, ¿verdad?, es quitándome esta carne. Así que no tema que yo, lo único que voy a perder es lo que me sobra. Y lo único que me sobra es esta carne. Porque estoy convencido de que cuando la pierda voy a estar al lado de mi Padre. Mi Padre es Dios. Y tengo la confianza y la certidumbre de que estaré con Él como un polluelo debajo de las alas de la gallina. Ahí estaré cobijado y abrigado por mi Padre Dios.
No tengo ninguna duda de esa. Si alguien tiene duda, no soy yo. Y miren, mi fe es muy pequeña. Podríamos decir que Jesucristo dijo que si mi fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, podría mover los montes. Y aunque nunca he dudado que puedo moverlos, nunca he dudado que puedo mover los montes, hay cosas o hay departamentos que no me gusta cruzar. Y uno de los departamentos que no me gusta cruzar es: nosotros los hombres con carne tenemos debilidades. Y yo una vez entré en un departamento que me asusté. Me asusté porque Dios en un momento me usó para sanar a una persona que tenía cáncer en San Luis. Y al orar por ella, ella recibió la sanidad. Cuando volvió a hacerse los estudios, no tenía absolutamente ninguna célula cancerígena. Y los hermanos empezaron a querer darme la gloria a mí, a tal grado que yo dejé de ir a San Luis para que los hermanos no me vieran a mí más, sino que vean a Cristo. Esos son departamentos muy delicados, donde a mí no me gusta acercarme. Y siempre digo, no le acepto a ningún hombre que diga que yo soy bueno, porque yo me reconozco malo, yo, perverso, con una carne corrupta, como la de todos los hombres. Ahora, mi entendimiento no está corrompido, como lo de estos hombres que buscan ganancia de la piedad. Yo no he buscado ganancia de la piedad. Este ministerio yo lo he servido por amor y lo seguiré sirviendo por amor hasta que esté en este mundo, si Dios me lo permite, o hasta que Dios me permita ejercer la función de administrador de su palabra. Muchas personas piensan que un ministro es una celebridad y un ministro es lo que un muchacho ha mandado del dueño del negocio. Usted es un administrador del negocio, póngase ahí, haga esto. Eso es lo que un mandadero o un mensajero, que es uno que administra la palabra. Vaya donde fulano y llévele este mensaje. Relativamente donde encajamos mejor es en siervo. Se nos manda a hacer algo y le hacemos. Sencillo. No aspiro a cargo mayor o a título mayor que el de siervo. No lo quiero. Y no es que mi carne no lo quiera, es que mi espíritu conoce a Dios y no lo quiere. Porque ese es un departamento muy peligroso. Es un departamento que a cualquier hombre hace perder. Han empezado muchos hombres con el amor de Dios a hacer estas obras. Y en el camino las tentaciones son tan fuertes que lo derrumban. Yo no los acuso por tales cosas, porque yo defiendo la palabra de Dios, de que debe ser gratuita. Defiendo que la palabra de Dios no puede ser pagada ni comprada. Defiendo que la palabra de Dios no se haga negocio. Hay bastantes personas, hay bastantes cosas en la vida para uno comprar y vender fuera de la casa de Dios. El ministerio de la piedad no aguanta engaño por ningún tipo. ¿Por qué? Porque cuando usted usa la palabra por ganancias, mire lo que sucede. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, óigase bien esto, caen en tentaciones y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. Ese es el único gran problema que tiene, yo diría que la colecta de dinero dentro de la casa de Dios. Mientras hayan intereses, siempre Satanás va a estar ahí cuidándolo, siempre, porque ese es su negocio, cobrar sus impuestos, su tributo. Y nosotros tenemos que entender que este mundo no es nuestro. Nosotros somos pasajeros aquí que venimos por un mensaje, a traer un mensaje, a llevar un mensaje o a dar un mensaje. No somos de este mundo, no fuimos de este mundo y nunca seremos de este mundo. El mundo nos aborrece definitivamente y nos aborrecerá siempre. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero, como no somos del mundo, cuando nos ponen dentro del mundo, evidentemente que todo el mundo nos reconoce. Ahí va un hombre diferente, ese no es de lo nuestro. Y muchas veces, al no poder tocar a ese siervo porque está protegido por un ejército de ángeles de Dios, pues lo que hacen es que le tocan lo que es sus intereses o sus sentimientos. Donde el hombre guarda su tesoro, ahí tiene su corazón. ¿Y por qué donde tiene su tesoro tiene su corazón? Porque hay dos cosas que el hombre ama mucho, 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 que es su mujer y su dinero. Su mujer porque es su compañera, su media mitad. Y tiene que amarla como a su propio cuerpo, ¿verdad? Nadie se quiere cortar un dedo o un ojo. Entonces, ama mucho a la mujer y ama mucho su dinero, porque son las cosas que le permiten vivir una vida holgada, tener cosas que los otros no tienen para poderle llenar los ojos a uno, porque generalmente, según lo establecido por Dios y por la palabra, usted puede tener todo el dinero del mundo. Pongamos a los 3 hombres más ricos del mundo. Carlos Lee, el Bill Gates, que volvió a ocupar el primer lugar, y Warren Buffett. Son los 3 hombres más ricos del mundo. Se han convertido últimamente en filántropos porque se han dado cuenta de algo. De nada le ha valido tener tanto dinero, porque nadie se puede comprar más nada, ni comerse más nada de lo que le cabe dentro del estómago, ni beberse más de lo que ni ponerse 2 pares de zapatos, ni 2 pantalones, pues nada más va a lucir uno. Puede tener 20 carros, pero tiene que lucirlo uno a uno. Puede tener 20 aviones, pero nada más puede montar en uno. Todo lo demás es sobra, es molestia. Y tiene que pagar por el mantenimiento y el servicio de eso. Entonces, cuando esta gente ve que se pasaron toda una vida construyendo un imperio para que después lo destruya otro, se dan cuenta que trabajaron, que corrompieron la vida de muchísima gente para nada. Eso pasa con los grandes hombres, cuando ya al final de su jornada en esta vida empiezan a ver, ¿para qué me ha servido todo esto? He practicado la homosexualidad, el lesbianismo, la drogadicción, la prostitución. He practicado todos los placeres que me puede dar mi carne y no he tenido ninguno. Entonces se enganchan a filántropos y empiezan a hacer obra de caridad, porque al hombre le gusta que le alaben el ego. Y entonces le gusta ser visto, salen en la prensa, salen en los periódicos y ¡wow! Este es bueno, este es generoso. Y estos hombres son
corrompidos de entendimiento, son corruptos de entendimiento. Porque Dios le dio la facultad de poder hacer el mundo diferente. Por ejemplo, usted agarra y siembra $1.000 millones de alimentos en el mundo, alrededor del mundo, y usted, con una inversión de $1.000 millones de dólares, acaba con el hambre mundial. El hambre es una de las cosas que produce todos los tipos de enfermedades, porque el cuerpo es una maquinaria perfecta hecha por Dios que se cura a sí misma. Lo único que necesita tener es una buena alimentación. Descanso, alimento y amor. Con eso esa máquina dura 150 años perfecto. Le puede dar una gripecita, pero nada, todas estas cosas con el mismo recurso natural que Dios puso en los cuerpos, esos anticuerpos que tenemos, pues rechazan, repelen y se avanza, se cura. Pero estas personas corruptos de entendimiento no han entendido que corromperse por corromperse, porque nunca ni trajeron ni van a llevar, ni trajimos ni vamos a llevar. Vinimos al mundo desnudo y dando gritos. Y nos vamos del mundo con ropa y sin hablar y sin gritar. Porque de nada vale ya el cuerpo, nos gritarán otros, pero el muerto ya no grita. Viene llorando al mundo y se va en silencio y sin nada. Se pasa la vida acumulando riquezas, haciendo maldades, haciendo impiedades, porque muchas personas piensan que el impío es aquel que se hace rico, que explota, que daña, que tiene un corazón perverso. Impío es aquel que, habiendo conocido lo bueno, habiendo conocido a Cristo, se aparta de Cristo para hacer lo incorrecto. Por lo menos, en el cuerpo de Cristo no debería de haber tanta delincuencia como hay hoy día. No puede ser. Y esto no es nuevo ahora. Ese ministerio de iniquidad empezó hace muchos años, miles de años. Fíjense que Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 2, en el capítulo 4, cuando le predice la apostasía, primera de Timoteo capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desagradable o desechable si se toma con acción de gracia, dándole gracias a Dios. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe, de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabras fieles y dignas son estas. ¿Por qué Pablo le hace tanto énfasis a Timoteo en el ministerio de la piedad? Porque es un ministerio de amor, es un ministerio que tiene promesa. Yo puedo hacer todo el ejercicio del mundo,
pero el cuerpo mío tiene un límite de edad de 70 y lo más robusto 80. Puede ser que alguno, toda regla tiene su excepción, algunos le violan a Dios ese tiempo, o Dios le permite vivir un poco más de tiempo. Pero a medida que uno violenta el orden divino, se añade también con los años sufrimiento. El hombre fue creado para vivir 70 años por su desobediencia y por su maldad. Fue reducido porque el hombre no nació para morir. Su carne nació para vivir, pero apartándose de Dios, entonces se le fue limitando. Recuérdense que los hombres de Matusalén vivió 960 años. Entonces decía, ese es más viejo que Matusalén. Es un personaje bíblico de los nietos de Adán, que vivió esa cantidad de tiempo. Adán vivió 930 años. Y como le iba diciendo, aún en pecado vivió cerca de un día para Dios, que son 1000 años. Y cerca de 1000 años para un hombre es una larga vida, es mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Ustedes se imaginan vivir 1000 años en este mundo tan perverso, lleno de maldad, donde los hombres que tenemos la obligatoriedad de enseñar bien a nuestros condiscípulos, los que vienen detrás de nosotros, solamente le enseñamos a pagar para vivir de ellos, a colectar y a ser mendigos en la calle pidiendo con un jarrito y después llamarse hijos de Dios. Los hijos de Dios no deben de pedir, porque nosotros tenemos un Padre que suple todas nuestras necesidades, pero tampoco tenemos que ser vagos, porque Dios nos dio la obligación de que ganáramos el pan con el sudor de nuestra frente. Y todo hombre que gana el pan con el sudor de la frente es ladrón, y todo el que roba es ladrón y no tiene parte con Dios. Y es mentiroso también, porque el ladrón, cuando lo sorprenden robando, tiene que mentir. Entonces la piedad es un ministerio para ejercerlo por amor, no para ejercerlo por dinero. Jesucristo dijo que esos lobos rapaces que vestidos de oveja se le destruyen el rebaño, se lo comen. Y le dijo más a los pastores cuando le quitó el ministerio. Yo cuando escucho esta palabra que Pablo dice, mira, de esos hombres corruptos de entendimiento y que hacen tales cosas como vivir de la piedad, apártate. Bueno, yo me salí de todos los ministerios, me aparté de ellos porque tienen la convicción de que eso es así, de que hay que pagar diezmos y colectar ofrendas. Conforme a la palabra de Dios, yo entendí que no encajaba en esos ministerios y hube de renunciar. Ya no acepto ni siquiera que me llamen pastor porque ya no lo soy. Renuncié al pastorado de los hombres y me convertí en un siervo del Señor Jesucristo por amor. No busco ganancias, no busco contentamiento en monetarios, sino busco contentamiento en mi Señor, que se sienta alguna vez, que deje de sentir vergüenza de mí, que alguna vez mi Señor deje de sentir vergüenza de mi persona, porque en verdad he sido una vergüenza o soy una vergüenza para el Señor, pero quiero que algún día mi Señor deje de sentir esa vergüenza y me pueda llamar hijo, con toda franqueza, con toda sinceridad, sin apenarse por mis hechos y mis actuaciones. Yo no busco ganancias en este mundo porque no traje
no voy a llevar. Y definitivamente me conformo con lo que Dios haya decidido para mí. No quiero tener más que nadie, ni menos tampoco, solo lo que me corresponde como hijo de Dios. Lucho por estar en los atrios de mi Señor. No quiero estar en el trono de la gloria, ¿no? Para llegar allí Él va a tener que jalarme y llevarme. Porque yo no voy a ir de agentado a meterme al trono de la gloria de Dios, y que aquí estoy yo. No. Yo lo único que quiero estar es en el patio, afuera, ahí, limpiando la hierba, recogiendo la basura que dejen los otros, pero adentro de la casa de mi Señor. Parafraseando al salmista David, decía que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Un día en la casa de Dios es maravilloso, porque en la casa de mi Padre hay paz, y lo único que yo necesito es amor de Dios y paz de Dios. No importa que alguien me esté enjuagando un cuchillo atravesado. Lo que yo no quiero perder no es este cuerpo, lo que yo no quiero perder es la paz que me ha brindado y que me brinda el Señor Jesucristo. Esa paz maravillosa es por la que yo anhelo, por la que yo lucho, por la que yo vivo día tras día. Y por lo menos no podré heredársela a mis hijos, pero lo estoy encaminando por la palabra. Mi abuela era una señora que tenía muchos defectos y muchas virtudes, y dentro de sus defectos era que era una señora muy rígida, y dentro de sus virtudes era que para donde quiera ella andaba con su Sagrado Corazón de Jesús. Ella no sabía leer, pero se sabía en las oraciones de memoria, y ella supuestamente de que la leía. Ella tenía un himnario de eso de la Iglesia Católica, pero ella se encomendaba desde que se levantaba su macho, ese Señor Jesús, ese Dios, ese Todopoderoso, y sembró en mí una semillita que cuando hube de llegado al fondo de todos los hechos de mi vida, y donde no tenía más nada que perder, ya lo había perdido todo, hasta el deseo de vivir, me recordé de ese macho que tenía mi abuela, de ese Señor, y clamé a Él. Y le dije: Señor, me fui a una iglesia católica y me postré delante de un Cristo de yeso que había ahí, y le dije: Señor, yo sé que este no eres tú, pero sé que tú me estás mirando. Ayúdame, sácame de este lío en que me he metido. Sácame de esta vida que llevo. Y mis oraciones fueron escuchadas inmediatamente. Mi ruego fue escuchado. Y puedo decir que tuve un tratamiento especial de Dios. Dios ha tratado directamente conmigo a través de los años. Porque aunque Él respondió inmediatamente a mi llamado, tuve de pelear mucho con mi carne para poder volver a encaminarme por el camino. Porque el querer lo bueno estaba en mí, mas no el hacerlo. Yo no quería estar en este ministerio, yo no quería estar en este servicio. Es más, yo no quiero estar en esto. Pero en una última batalla que tuvimos el Señor y yo, me venció con unos argumentos que nunca más pienso salirme de la casa de Dios. El Señor me venció con un argumento
muy simpático. Yo le decía, pero ven acá, es que yo no puedo hacer que tú prediques una cosa, que tú escribas una cosa, que tú digas una cosa, y los hombres hagan otra. Y él me dijo sencillo un día, mira, a mí me gusta como tú lo dices. Lo que pasa es que yo mando a los hombres a hacerlo así y lo hacen de otra manera. ¿Por qué no sale tú y lo haces como es? Y me venció el argumento que yo tenía para no ser cristiano. Hace 10 años empezamos este ministerio basado en predicar a Cristo y no en predicarnos a nosotros mismos. Basado en el amor y la misericordia, en un ministerio de contentamiento con la piedad, sin buscar ni vanaglorias, ni buscar ser visto por los hombres, ni que me encuentren bueno. Siempre digo, el peor daño que cualquiera que me quiera como hermano me puede hacer es darme la gloria de Dios. Si alguno de ustedes ha sido tocado por la palabra de Dios, recuérdense que yo solo soy un mensajero de Dios. El dueño de la palabra es Él, a quien tienen siempre que agradecer y nunca más mencionar. Es a Víctor Pujol, nunca más mencionarlo. Al que hay que mencionar y agradecer siempre es a Cristo Jesús, que dio su vida por ti, por mí y por todo lo que le aceptemos y le creamos. Y nos dio vida, y buena vida, y vida en abundancia, en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero a nadie le cobró, a nadie le pidió. Claro que hubo de pagar, porque la ley había de cumplirse y Él pagó sus diezmos. E incluso Jesús llega a una ciudad que no era de los levitas, y allí le cobraban el diezmo a los extranjeros. Y Jesús le dijo a Pedro, ven acá. ¿Y cómo es que esta gente, si el diezmo es para los levitas, le cobran a los extranjeros? Si el diezmo es de los hijos, ¿cómo le cobran a los extranjeros? Y Jesús le dijo, no, así es aquí. Bueno, pues vete al río, saca un pez y en la boca tiene 2 dracmas, paga por ti y paga por mí. Y Jesús pagó para cumplir la ley. Al igual que él dijo en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir, porque no pasará ni una tilde, ni una jota hasta que todo esto se haya cumplido. Porque de cierto os digo, y eso es una reafirmación, de cierto os digo, una reconfirmación de una verdad, que no pasará ni una tilde ni una jota hasta que toda la ley se cumpla. Cumplida la ley, es derogada, es quitada, porque ya hay un precedente de que se cumplió. ¿Quién la cumplió? El Hijo de Dios, porque ningún hombre pudo hacerla. ¿Por qué volver otra vez al mismo viejo sistema que nadie pudo ser salvo por él? ¿Por qué volver al viejo mandato si tenemos un nuevo orden espiritual, con un nuevo sacerdote del cual nadie habló de que iba a venir de la tribu de Judá, del 4º hijo de Jacob? Un sacerdote inmaculado que no necesita recursos para comer, porque es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y de su plenitud. No tiene un cuerpo carnal, es espiritual. No necesita de nada de nosotros, nosotros sí necesitamos de Él. Él es omnisciente, omnipresente, todo lo tiene, todo el poder, la gloria, todo es de Él. Entonces, ¿cómo hemos llegado a ensuciar y a corromper el Evangelio de Cristo? ¿Cómo hemos podido permitir que algo tan maravilloso como es el Evangelio de Cristo esté en boca de los políticos, de las putas, de los maricones, de los ladrones, de los delincuentes, de todo el mundo?
Todos tienen su iglesia y todos aman al Señor y todos predican al Señor. Todos. Y no es malo que lo hicieran, ¿verdad? Lo malo es que para su propio beneficio usen a Dios. Para sus propias bendiciones usen a Dios. Pero hay cosas que verdaderamente se necesitan y es el ministerio de la piedad. No podemos tener las orillas de los ríos llenas de niños hambrientos, zarrapientos, podriéndose de los mosquitos comiéndoselo, de la sarna. Hacen pupú y comen y viven y duermen todo en el mismo sitio. Los padres empaquetados encima uno de otro, de ellos hacen el amor uno con otro y hay muchísimas violaciones naturales de todos los esquemas. Y todo lo que vivimos en la alta sociedad y en la parte de arriba, bueno, pues no nos importa un pepino esa gente. Esos hijos de Dios también. Porque el diablo no hizo gente, todos somos hijos de Dios. Lo único que nosotros somos es dueños de nuestro sí y dueños de nuestro no. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, dice el Señor en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 18. De la única cosa que el hombre es dueño es de su sí o de su no. ¿Para qué? Para que tenga el libre albedrío de decidir estar con Dios o con su padre el diablo. Con su padre Dios o con su padre el diablo. Eso es una decisión a la única que el hombre tiene libre albedrío. Después no existe el libre albedrío. O somos esclavos del pecado del diablo o esclavos de Cristo. Son dos esclavitudes. Y como esclavos nos convertimos en siervos del Señor o en siervos del diablo. Pero siervos nada más, porque un esclavo no tiene derecho a tomar decisiones en ningún momento, en ningún tiempo y en ningún lugar. Ahora, los hombres prefieren pagarle a Dios para que les permita hacer todas las vagamunderías que hacen con sus hermanos. Es decir, yo le voy a pagar la mitad de lo que se gana este señor en un trabajo y le voy a robar la otra mitad y le voy a dar el 10% de eso a Dios para que me perdone los otros 90 que me voy a echar en el bolsillo. Y no es así. Tenemos que ser justos, tenemos que ser piadosos, tenemos que ser mansos, obedientes a la palabra de Dios. Si no somos mansos y obedientes a la palabra de Dios, en ninguna manera vamos a tener parte con Dios. Porque en un cuerpo no puede entrar un individuo o un elemento extraño, porque los anticuerpos del cuerpo van a rechazarlo, a repelerlo. Si alguien trata de entrar contaminado al cuerpo de Cristo, no va a entrar. ¿Cuál es la contaminación? Todo hombre que busca su propio beneficio en el cuerpo de Cristo no tiene parte con Dios. Por eso no puede penetrar a través del cuerpo de Cristo, que es el único camino de llegar al Padre. Si vemos el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a ver en el capítulo 10 que de la bestia, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salen 3 ranas, 3 espíritus que hacen milagros, muchos milagros, dice la palabra de Dios, en forma de rana. Los milagros que se están presentando hoy día como con cencerro, tambores y trompeta, no tienen mucho de estos milagros nada que ver con Dios. Y sí son milagros.
Porque la palabra dice que el demonio y los demonios hacen milagros para engañar. Muchas veces esos milagros de personas que usted la ve inválida o tullía, son espíritus que tienen, que lo postran, diabólicos. Y cuando el espíritu se le sale de adentro, o lo endereza, o se entra dentro de él y lo hace caminar y lo hace moverse de otra manera, ¡ay, un milagro de Dios! Pero no vayan a creer que todos los milagros vienen de Dios. Los milagros de este mundo, la mayoría de ellos son para enrostrarle al Hijo de Dios, que es Satanás, es más milagroso. ¿Qué es lo que es anticristo? Todo lo que se opone a este ministerio del amor y de la piedad. Todos los que se oponen al ministerio del amor y la piedad son anticristo. Todos. Todos los que cobran por el ministerio de la piedad son anticristo. Y por eso Pablo dice, de los tales apártate. No importa que sea mi padre, no importa que sea mi madre o la tuya. Apártate de los tales. Porque por el camino que te llevan directo al lago de fuego y azufre. Al camino del engaño y de la perdición. Si te quisieran llevar al camino de Dios, te van a llevar solamente por este ministerio. El ministerio de la justicia, de la piedad, del amor, de la mansedumbre, de la templanza, de la obediencia y de la paz. Si no te conducen por este sendero, no te están llevando por el camino correcto. Apártate de los tales, porque así lo manda la palabra de Dios. No lo manda Víctor Pujol, yo no escribí nada ahí. Todo lo que está escrito ahí se escribió muchos años antes que yo, pero son revelados a mí como un siervo para que yo lo haga llegar a la voz de las ovejas de Dios. No son muchas las que andan perdidas por ahí de las de Dios. No, las que están perdidas ya. Pero las ovejas de Dios, donde quiera que escuchen esa voz, la voz del Maestro, van a seguir a su Señor. No van a seguir a Víctor Pujol, ni van a seguir al diablo, van a seguir la voz de Cristo. La voz del Maestro, del pastor, del buen pastor, del que por su vida, del que por la vida de sus ovejas, su vida da. Él las pone por ellas, por sus ovejas, o por nosotros, que me quiero incluir dentro de las ovejas de Cristo, aunque eso sería vanagloriarse. Pero yo soy hijo de Dios, me siento así, lo creo así, y es por fe que yo hago esto que hago. Si no lo creyera, yo no viniera a pregonar a Cristo. Yo soy un pregonero de la palabra y de las acciones de Cristo. Un hombre no puede decir yo soy cristiano, seguidor del Maestro, y no hacer lo que se nos mandó a hacer. Jesucristo no mandó a nadie a colectar dinero. Que yo sepa, y soy un conocedor de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, yo soy un analfabeto, tengo un 8º curso, no tengo teología ni ciencia suficiente pero tengo revelación espiritual. Y Jesucristo nunca a nadie le cobró. Sin embargo, la ley sí. La ley tenía un pago que había de hacerse. Aún el más pobre tenía que ir al templo y sacrificar lo que pudiera, aunque fuera un palomino, una palomita de esa que comprara o que criara en su casa para sacrificarla por sus pecados. Pero ya venido Cristo, sacrifica Dios a su unigénito, lo sacrifica para vertir su sangre
y con esa sangre que sigue fluctuando, seamos curados de nuestros delitos y pecados, perdonados, sanados, limpiados. ¿Cuál es el problema? Que el hombre es como el cerdo o como el perro. El cerdo usted lo baña y vuelve al lodo. El perro vomita y vuelve al vómito, se lo come otra vez, no lo deja ahí. El único animal que es muy, muy, muy parecido al hombre, los dos animales más asquerosos son los dos animales que más se parecen a nosotros. Mire, es tan tal que ya los corazones de los cerdos están siendo trasplantados a los hombres, para que usted vea si se parece el cerdo al hombre, en lo asqueroso y lo puerco que es, ¿sí? Le dicen puerco por eso, puerco. Su nombre es cerdo, ¿verdad? Pero su nombre científico es cerdo, pero el nombre cotidiano de nosotros le damos puerco porque se revuelca en el lodo, lo goza, lo disfruta. Usted lo baña y él vuelve al lodo de una vez porque ahí es que él se siente bien enlodado. Igual el perro vomita y no deja que se pierda un grano de lo que él vomitó. Todo vuelve para adentro. El hombre, usted lo saca de la mierda, vulgarmente, de la materia fecal, y vuelve a la materia fecal. Es un animal irracional. Usted lo baña, lo limpia, lo empolva y lo pone bonito con la sangre de Cristo y vuelve al infierno de Satanás, a ese lodo cenagoso y asqueroso de donde nos sacó el Señor, por un plato de lenteja, que es lo que más necesita un hombre para subsistir en la vida, por un plato de frijoles, porque no se puede comer dos. No puede. Entonces, ¿por qué vender una salvación tan grande? Un tesoro tan maravilloso que fue puesto en vasija de barro para que si se cae, si lo dejamos caer, se desbarate en 1000 pedazos. No hay forma de volverlo a estructural para guardar ese tesoro. Ya no hay más vasija que esa que se nos dio. No deje caer tu vasija, porque ahí está tu tesoro. Y si deja caer en la vasija, nunca más volverá a tener ese tesoro en esa vasija. Es decir, si la vasija se cae, se desbarata en 1000 pedazos, miles de pedazos. Nosotros tenemos ese tesoro que Dios nos dio, que se llama Jesucristo, su unigénito. Si guardamos nuestro tesoro en Él, seremos victoriosos siempre y estaremos conforme a la palabra de Dios, siempre en la casa de nuestro Padre, contemplando la hermosura de Jehová, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, junto a todo lo espiritual, el Espíritu Santo de Dios y esta familia maravillosa, producida del amor, nacida del amor. Y este ministerio que nos acompañará a gobernar juntamente con Cristo por 1000 años. Nosotros seremos levantados, eso está en el libro de Apocalipsis, los decapitados por causa de Cristo, los muertos, vejados por causa de Cristo. Gobernaremos 1000 años en la tierra juntamente con Él, hasta poner por estrado de su pie a todos sus enemigos, a todos los hijos del diablo. Lo vamos a gobernar juntamente con Cristo. Y después de 1000 años, Jesucristo entregará el trono al Padre. Y me supongo que ya la tierra será desvanecida. Tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá polilla, orín, hierba, ni nada de esto que nos produzca malestar, sino solo amor. Y no tendremos un cuerpo carnal que necesitemos tener egoísmo, sino un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual que nos va a permitir ser obedientes
y ser hijos verdaderamente de Dios. Bueno, queridos hermanos, ya estamos llegando a la parte final del programa. Dando a conocer a Cristo está en todas las redes sociales: YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Hotmail, Gmail, verapastor1@gmail.com en Facebook, Víctor Pujols con doble S en @Víctor Pujols en Twitter con doble S atrás, en LinkedIn verapastor1 @gmail, en Hotmail verapastor1 @Hotmail ES España, y en todas las redes sociales. Dando a conocer a Cristo, usted lo puede tomar en BCB TV3 en vivo los domingos de 8 a 9 en cualquier parte del mundo, y si no le da tiempo a verlo en tiempo real, lo va a subir en tiempo medio a la red, a la web. Así es que, queridos hermanos, yo espero que el mensaje de hoy te haya servido y te levantes a hacer tu ministerio, el ministerio de la piedad, el ministerio de la justicia, del amor, de la mansedumbre. Ese es el ministerio que agrada a nuestro Señor, que agrada a nuestro Dios. Déjate tocar, déjate llegar a tu corazón, déjate guiar por nuestro Señor Jesucristo, y que la paz sea contigo en todo tiempo y en todo momento, hermano. Dios te dé y te derrame bendiciones que sobreabunden del cielo y la tierra, para que puedas aceptar y recibir la paz de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz del Señor sea contigo. Hasta el próximo domingo a las 8. Amén. Si quieres hacer una buena inversión de tu dinero, la Inmobiliaria Pujols te vende hermosas del proyecto Cacana. Apartamentos desde $50,000 de 100 metros de construcción. Hermosas villas de 350 metros de construcción en solar de 1,000 metros. La Inmobiliaria Pujols, pensando en tu futuro. Para mayor información, llamar al teléfono 809-873-1319. Inmobiliaria Pujols. Usted está viendo Boca Chica TV3, Mágica Televisión.